Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura española que pertenece al área de comunicación. Y en la clase pasada hemos tenido una lectura, hemos leído los poemas de Chocano, Blasón y Nostalgia dentro de lo que es la oralidad que se propone también en plan lector, ¿correcto? ¿Para qué? Para entender ahora la vida y obra de este gran e importante poeta. No sin antes comunicar y advertir que deben enviar sus tareas al correo electrónico y como toque alguna actividad, práctica o evaluación, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto, sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado José Santos Chocanos, el poeta modernista del Perú. Bien, vamos a comenzar la clase afirmando que José Santos Chocanos es uno de los representantes máximos del modernismo en el Perú y junto a Rubén Darío van a ser los poetas cumbres del modernismo hispanoamericano. Chocano es también conocido popularmente como el cantor de América, autóctono y salvaje, como da inicio a su poema Blasón. Fue capaz de representar a través de su poesía la realidad del Perú, la libertad y el individualismo que están presentes en sus versos. Tuvo una vida llena de avatares y aventuras que lo vamos a ver a continuación. La vida de Chocano tuvo gente que lo admiró y tuvo también gente que fue detractora de él, de su personaje, de sus versos. Pero ya hablaremos ahora sí de la vida y todos los giros que ha dado la vida polémica de este famoso poeta peruano. Chocano nace en Lima el 14 de mayo de 1875. Con 14 años ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy joven, ya destinaba una vida muy brillante en las letras, pero al poco tiempo abandona la universidad para dedicarse al periodismo y a la política. Colabora en el diario La Tunda y en sus escritos, en sus textos periodísticos o columnas de opinión, criticaba arduamente al segundo gobierno del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Eso hizo que fue acusado de subversión y fue encarcelado en las fortalezas de Real Felipe y fue salvado de ser fusilado por una revolución que hubo en el año 1895. Así fue que Chocano se salva de morir en un primer intento por criticar al gobierno de Cáceres. Luego sigue con su actividad literaria y periodística, funda varias revistas hasta llega a cumplir misiones diplomáticas en diferentes países. Cuando Cáceres sale del gobierno, el gobierno entrante de turno va a ser muy aliado con Chocano y le va a dar órdenes y misiones para que cumpla la labor de diplomacia. En 1905 llega a España y conoce a Rubén Darío, entrando ya en contacto con los poetas modernistas cuando va a España y conoce evidentemente a Rubén Darío. Es por eso que Rubén Darío le va a escribir el prólogo de su poemario cumbre que fue Alma América. Alma América pues es la obra más importante ya que canta la gloria de los incas, virreyes y otros personajes de nuestra cultura peruana. También va a escribir los poemarios Selva Virgen, Fiat Lux, Avatares, pero el más importante fue, como dije, Alma América. Vamos a ver que después de entrar en contacto con los modernistas, sigue viajando por diferentes puntos del mundo, ya que participa también en la Revolución Mexicana y hasta fue secretario general del revolucionario mexicano Pancho Villa. Acabado la revolución de Pancho Villa, se generó una serie de enemistades y él tuvo que huir exiliado a Guatemala. Ahí también se convierte en secretario y consejero del dictador Manuel Estrada y casi muere nuevamente fusilado. Pero a la caída del dictador tuvieron que interceder para que se salve en este segundo fusilamiento que es salvado. Tuvo que intervenir el Papa. Ojo, la autoridad papal salva a Chocano y también el rey Alfonso III de España y también los presidentes de ese entonces de Perú, de Argentina y varios escritores latinoamericanos. Nuevamente por segunda vez fue salvado de fusilamiento. Pero llega, ahí nada más no queda sus viajes, llega envejecido y enfermo
llega a Costa Rica, donde convalece, donde también conoce a Margarita Aguilar Machado, de 19 años, que fue prima de su esposa guatemalteca. Recordemos que huye de México, llega a Guatemala, huye de Guatemala y llega a Costa Rica, donde inicia una relación muy sentimental y apasionada con alguien mucho más joven que él y que fue prima pues de su esposa guatemalteca, dando un apasionado romance y a que sería la última pareja de Chocano, originando un hijo entre ellos. En 1921 y tras 17 años de ausencia en varios países mencionados, regresa al Perú y fue recibido en el puerto de Callao con mucha devoción por José María Eguren y también fue recibido por César Vallejo. Ojo al dato en el recibimiento, siendo declarado hijo predilecto de la ciudad de Lima. Así como fue admirado por sus amigos, también tuvo muchos detractores y también tuvo enemigos. Uno de ellos fue José Vasconcelos y posteriormente fue Edwin Elmore, al que murió asesinado con un balazo de Chocano. Pero vamos por partes. José Vasconcelos atacó a Chocano. Chocano le responde con duros términos a sus retractores y entre ellos a Edwin Elmore, que apoyaba a José Vasconcelos. Y en un encuentro de Chocano con Edwin Elmore a las afueras, en la puerta del diario El Comercio, se da pues un encontrón entre ambos. El reconocido poeta Chocano, que vino al Perú, con un joven escritor de aproximadamente 24 o 5 años, va a hacer este encuentro. Edwin Elmore le da una bofetada a Chocano y Chocano dispara a quemarropa a su agresor, el joven escritor de 25 años, acabando con su vida. Nuevamente Chocano es encarcelado. Por eso decimos que tuvo una vida muy polémica, llena de aventuras y avatares. Chocano, evidentemente, un personaje para ser leído y cantado en voz alta por su intensidad de su vida y por la intensidad de su poesía. Entonces, Chocano, al salir de la cárcel, parte a Chile, donde vive hasta sus últimos días, ya que una tarde del 13 de diciembre de 1934 fue apuñalado, salvajemente asesinado por Martín Bruce Padilla. ¿Quién fue Martín Bruce Padilla? Fue un loco esquizofrénico que mata a Chocano porque pensaba que Chocano tenía en su haber un mapa con un tesoro escondido. En su locura mata a Chocano y con eso da el fin de la vida de uno de los poetas más importantes del Perú en el modernismo. Ahora bien, vamos a hablar de las características y el estilo poético de José Santos Chocanos. Vamos a considerar que la poesía intensa y vital, llena de musicalidad, va a ser el estilo más marcado, pero también hay más. En su poesía, Chocano pretende revelar el alma americano y tropical de todos los pobladores americanos y específicamente del peruano con su mestizaje. Por eso que hace alusión a los incas, a los Andes. Todo eso es una fuerte vitalidad a lo nuestro, a lo exótico americano o peruano. Mientras que Rubén Darío va a ser un modernismo exótico a los cisnes, a las hadas, a lugares lejanos y recónditos, Chocano va a ser lugares exóticos dentro de nuestro mestizaje o dentro de nuestra estirpe andina. Promover las raíces indígenas y mestizas de nuestros continentes, admirando una gran riqueza de imágenes sensoriales y los paisajes que tiene nuestro país, va a regir toda su metáfora o toda su simbología en lo que es el modernismo. Y también, como última característica, va a presentar una destreza en el manejo del ritmo y la rima cargada de fuertes imágenes sensoriales. Maneja muy bien la musicalidad, la rima y el ritmo, que es parte de su producción poética que ya hemos leído, por ejemplo, con los poemas Blasón y Nostalgia en la clase pasada. Entonces, ahora para finalizar todo de lo Chocano, vamos a hablar la temática que aborda en su poesía. Podemos decir que los temas en la poesía de Chocano son variados. Habla de su infancia, cómo se solidariza con el humilde, pero siempre gira en torno de una constante, que es su espíritu americanista. Siempre va a buscar
alabar el paisaje americano, lo suyo, lo que es prácticamente autóctono, toda esa poesía fuerte, intensa y salvaje, ese es su estilo o la temática grandilocuente, con metáforas, evidentemente agresiva, búsqueda del paisaje americano y gran sentimiento retórico, ya que Chocano es un cantor épico y también es un cantor lírico para ser cantado con intensidad y con voz alta propia de las características de este gran autor. Entonces hemos acabado pues de hablar sobre Chocano. Va a quedar como actividad redactar un poema titulado ¿Quién sabe?, de autoría de José Santos Chocanos, y aparte crear por ustedes mismos un poema que tenga las características de modernismo y la intensidad, el espíritu americanista de Chocano. En conclusión, un poema de Chocano, quién sabe, y otro similar a Chocano que ustedes van a crear con las características y el estilo mencionado anteriormente. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom, esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.